Buenas noches, soñadores y soñadoras. Espero que hayáis tenido un día estupendo. Recordad, dar las gracias a la vida por las pequeñas cosas, que aunque a veces pasan desapercibido, son las que le dan un sentido a todo. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y es por ello que os contaré la historia de una familia en la que, un día, cuando menos se lo esperaban, el cáncer de mama apareció en sus vidas. Se titula El hilo invisible. En las afueras de un pequeño pueblo, donde los caminos eran de tierra y las casas se alineaban humildes junto a vastos campos de cultivo, vivía una familia unida por lazos que el tiempo y las dificultades nunca habían logrado romper. En una modesta vivienda, construida con ladrillos viejos y techo de zinc, se encontraban Juan y Teresa, un matrimonio de más de 60 años que había pasado su vida trabajando la tierra y criando a sus dos hijos mellizos, Martín y Elena, quienes, a sus 35 años, ya habían tomado sus propios rumbos. Martín había seguido el camino de su padre, dedicándose a la agricultura, mientras que Elena, siempre inquieta por aprender y enseñar, se había convertido en profesora de historia en una escuela cercana. Aunque la vida los había llevado por caminos diferentes, ambos seguían siendo un reflejo del amor y la perseverancia con que sus padres los habían criado. El tiempo en el pueblo avanzaba lento, casi a un ritmo propio, donde los días se diferenciaban poco de las noches y las estaciones parecían repetirse sin grandes cambios. Sin embargo, una mañana la calma que siempre había caracterizado la vida de esta familia se rompió con una noticia devastadora. Elena había ido al médico tras notar un pequeño bulto en su pecho. Aunque intentó tranquilizarse y pensar que no era nada serio, su intuición le decía que algo no estaba bien. Cuando el médico confirmó lo que más temía, un diagnóstico de cáncer de mama, el suelo pareció abrirse bajo sus pies. Sentada en la silla de la consulta, Elena no supo cómo reaccionar. Las palabras del doctor se volvieron un murmullo distante, como si el mundo a su alrededor se hubiera desvanecido por completo. Esa misma tarde, Elena regresó a casa, pero no a su casa en la ciudad, sino a la casa de su infancia, donde sabría que encontraría a sus padres y a su hermano. El lugar donde el amor había sido siempre más fuerte que cualquier adversidad. Teresa, como siempre, estaba en la cocina, preparando la comida para Juan, que llegaba cansado tras una mañana en el campo. El aroma a guiso llenaba el ambiente, pero cuando Elena cruzó la puerta no fue el olor ni el calor del hogar lo que la reconfortó, sino la simple mirada de su madre, que, con solo verla, supo que algo andaba mal. «Mamá», susurró Elena con la voz rota, mientras las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Teresa dejó todo y la abrazó. No hicieron falta palabras. Las madres, como si tuvieran un sexto sentido, saben cuando algo se rompe en el corazón de sus hijos. Juan, al escuchar los sollozos, entró apresurado desde el patio, y aunque nunca había sido un hombre de muchas palabras, rodeó a su hija y a su esposa con sus brazos fuertes y callados. Esa misma noche, Martín llegó a casa después de recibir la llamada de su madre. Entró con su semblante serio y preocupado, y sin decir una palabra, abrazó a su hermana con una ternura que rara vez mostraba. Para él, Elena siempre había sido la fuerte, la que protegía cuando eran pequeños, la que encontraba soluciones a todo. Ahora se sentía impotente, pero sabía que, aunque no podía curarla, estaría a su lado en cada paso. Los días siguientes fueron una mezcla de consultas médicas, pruebas y decisiones difíciles. El médico explicó que Elena necesitaría una cirugía y un tratamiento posterior de quimioterapia. La palabra resonaba en la cabeza de toda la familia como una sentencia. Sabían que el camino sería largo y difícil, pero ninguno se echó atrás. A lo largo de su vida habían enfrentado muchas pruebas
y sabían que ésta, aunque dura, sería otra que superarían juntos. Teresa y Juan se turnaban para acompañar a Elena a sus citas, y Martín, aunque tenía que seguir trabajando en el campo, se encargaba de todas las tareas de la casa, sin quejarse ni una sola vez. Las noches en familia, que antes eran tranquilas y rutinarias, se convirtieron en momentos de apoyo y consuelo. Sentados alrededor de la mesa de madera desgastada, conversaban sobre el pasado, sobre las historias que le hacían reír, sobre los planes que, aunque inciertos, no dejaban de imaginar para el futuro. Elena comenzó su tratamiento de quimioterapia poco después de la cirugía. Los efectos secundarios llegaron rápidamente: la fatiga, las náuseas, la pérdida de cabello. Cada vez que se miraba en el espejo apenas se reconocía, pero su familia estaba allí, con ella, recordándole a diario quién era más allá de su enfermedad. Era la hija fuerte de Teresa y Juan, la hermana valiente de Martín y sobre todo era una luchadora. Hubo días oscuros, días en los que el dolor físico y emocional parecían demasiado grandes para soportarlos. Pero en esos momentos siempre encontraba una mano que la sostenía. Su madre la cuidaba con la misma ternura que cuando era niña, preparándole caldos suaves y té de hierbas, susurrándole historias de tiempos más felices para que pudiera descansar. Juan, aunque no era un hombre de hablar mucho, se sentaba junto a ella y simplemente permanecía allí, en silencio, pero con una presencia reconfortante que decía más que cualquier palabra. Martín, aunque seguía trabajando en el campo, nunca dejaba de estar presente. Llegaba cada tarde y, aunque no podía quitarle el dolor a su hermana, le hacía reír con anécdotas de su día, con las torpezas de los animales o los comentarios de los vecinos. Era su manera de decirle que la vida seguía, que había esperanza incluso en los momentos más duros. Con el tiempo, las cosas comenzaron a mejorar. Los médicos informaron que el tratamiento estaba funcionando, y aunque aún faltaba un largo camino por recorrer, la luz al final del túnel comenzaba a hacerse visible. Elena, aunque debilitada, se sentía más fuerte que nunca, no solo por su propia resiliencia, sino porque su familia había estado a su lado en cada paso, recordándole que no estaba sola en esa batalla. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre los campos dorados, Teresa y Elena se sentaron en el porche de la casa. La brisa suave movía las hojas de los árboles y el cielo se teñía de tonos anaranjados y rosados. Elena miró a su madre y por primera vez en meses sonrió con verdadera alegría. «No sé qué habría hecho sin ustedes», dijo Elena con la voz suave pero firme. Teresa la miró con ternura y tomando su mano respondió: «El amor de una familia puede soportar cualquier cosa, hija. Siempre estaremos aquí, pase lo que pase». Elena, aun con el peso de su enfermedad sobre los hombros, supo en ese momento que, aunque el futuro fuera incierto, siempre tendría el refugio de su hogar, el amor incondicional de sus padres y la fortaleza de su hermano. La vida en el pequeño pueblo continuó su curso lento, pero para esta familia el hilo invisible que los unía se había hecho más fuerte que nunca. La enfermedad había sido un desafío inmenso, pero también les había enseñado el verdadero significado de la unión, la empatía y la superación. Y sobre todo, les había recordado que el amor es el hilo que sostiene incluso en los momentos más oscuros. Espero que os haya gustado esta historia y os hayáis acordado de toda esa gente que os rodean y frenarían sus vidas si es por apoyaros. Recordad que hay muchas asociaciones que colaboran en la lucha contra el cáncer y vosotros también podéis hacerlo, aportando vuestro granito de arena. Buenas noches, soñadores y soñadoras. Tened muy dulces sueños.